A ver. Ahí está. Presentar. Sí. Listo. Bueno, lo mismo. Si quieren tener un cuaderno donde anotar o algo, de todas maneras les voy a mandar las diapositivas cuando las termine. Física 3, solamente llevamos el primer parcial. Entonces, primero empezamos a ver lo que fue introducción a electrostática, sus aplicaciones, bueno, antes de eso la historia de la electricidad, descubrimientos, experimentos más importantes y los modelos atómicos. Sinceramente, pues eso es meramente teórico, entonces creo que no hay tanto problema con eso y por eso olímpicamente decidí saltarme. Entonces, bueno, no me lo salte, pero es muy corto, ¿no? Ya sabemos cómo empezó toda esta parte del descubrimiento de la electricidad, se fueron haciendo teorías, se fueron haciendo experimentos y pues ahora, gracias a ese invento, tenemos muchos avances tecnológicos. Y bueno, de los modelos atómicos, pues igual, ya los conocemos desde secundaria, ¿no? Tal vez desde primaria, no sé. Bueno, caso. Olímpicamente me lo voy a saltar y me voy a ir a lo que es carga eléctrica. Primero, definición de carga eléctrica, propiedad física intrínseca de la materia. Propia de algunas partículas subatómicas que se manifiestan mediante fuerzas de atracción y repulsión entre ellas. La fuerza de atracción y repulsión entre ellas se llama fuerza eléctrica. Y bueno, entonces, antes de querer calcular lo que es la fuerza eléctrica, tenemos que entender cómo ciertas leyes, ¿no? Acerca del comportamiento de las cargas eléctricas. Para empezar, bueno, sabemos que tenemos dos tipos de cargas, ¿no? Lo que es la positiva y la negativa. En el átomo, la carga positiva es el protón y la carga negativa el electrón. El neutrón tiene carga neutra, ¿no? Entonces, existe una ley, bueno, creo que sí, de la cuantización de la carga, que no es nada del otro mundo, solamente cuando hablamos de que la carga está cuantizada, significa que está descrita en términos de una unidad fundamental. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a poder cuantizar la carga con respecto a una unidad base, una unidad que no cambia. Entonces, yo voy a tener, en este caso, U, que va a ser mi carga, va a ser igual a más o menos, es decir, dependiendo del signo de la carga, coeficiente, que es N, y E. Y E va a ser una constante, que, bueno, en este caso tenemos 1.6021, muchos números, por 10 a la menos 19 Coulomb, ¿no? Que Coulomb, bueno, ya sabemos que es la unidad de carga eléctrica en el sistema internacional. Entonces, E siempre va a ser nuestra unidad fundamental para cuantizar las cargas. Y como decimos, bueno, entonces si la carga está cuantizada, significa que ya la puedo medir, la puedo, sí, cuantizar en términos de esa carga fundamental, de esta unidad fundamental. Y esta unidad fundamental se va a llamar Coulomb, ¿no? Entonces yo puedo definir precisamente, bueno, la carga del electrón va a ser de menos 1.6 menos esta cantidad fundamental, y la carga del protón es la misma, pero con signo positivo. Y es bueno poner estas cargas porque luego en los exámenes te preguntan y no te acuerdas. Después, bueno, ya vimos lo que es la cuantización de la carga, que está definida en una unidad fundamental. Después, ley de interacción de las cargas eléctricas. Ahora sí vamos a hablar del comportamiento cuando tenemos dos cargas eléctricas, ¿no? Y bueno, esto ya lo sabemos. Cuando tenemos dos cargas del mismo signo, se repelen, y cuando tenemos dos cargas de signo diferente, se atraen. Y no tengo errores aquí, ¿no? Bueno. Entonces,
ya sabiendo cómo se comportan las cargas, ahora sí podemos hablar de cargas, de un sistema de cargas, ¿no? Y cuando hablamos de eso, pues entonces vamos a resolver esos problemas con ley de Coulomb. Entonces, de hecho, creo que ya me salté una diapositiva. ¿O no? Me debí saltado una. Bueno, no sé por qué no está. A ver, espérame tantito. Sí, bueno, no sé por qué no está esa diapositiva, pero ni modo. La explicaremos así, ni modo. Ley de Coulomb. Bueno, la ley de Coulomb vamos a aplicarla cuando tenemos dos cargas en nuestro sistema o en nuestro plano. Y entonces esta ley nos va a decir que la fuerza eléctrica, y con fuerza eléctrica nos referimos a la fuerza que va a actuar sobre una de nuestras cargas, ¿no? La fuerza eléctrica va a ser igual a una constante, K, multiplicada por la magnitud de Q1 por la magnitud de Q2. Y todo eso entre el cuadrado de la distancia que separa estas cargas. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues es fórmulas, ¿no? Despejar la R para encontrar la distancia. Pero, ¿cuál es el equivalente numérico de K, no? Eso es lo principal. Bueno, pues K va a ser igual a 1 entre, si mal no recuerdo, ¿para qué miento? Mejor me voy a ver por qué. Se me va la onda. Que no sé de qué está. Creo que no. No. No, es que ya no me acuerdo. Estoy viendo muchas cosas y ya no me acuerdo. 4pi, epsilon 0. 4pi, ajá. Sí, es que ese era el número del que no me acordaba. Bueno, 4pi. Entonces, eso. 4pi epsilon 0. Y entonces, pues es directo, es formulazo, ¿no? Pero ahora vamos a ver específicamente de lo que hablaba hace rato con la explicación de los vectores, la representación vectorial de la ley de Coulomb. Y esta está bien buena. A ver. Déjenme la pongo más grande. Ush. Ahí está. Entonces, nosotros vamos a buscar esta representación vectorial para entender cuál es la dirección y el sentido de la fuerza que estamos queriendo estudiar, ¿no? O sea, nosotros podemos definir con la ley de Coulomb cuál es la magnitud de la fuerza que está actuando sobre cierta carga. Pero si nosotros queremos saber cuál es la dirección y el sentido de esta fuerza, entonces vamos a recurrir a la representación vectorial de la ley de Coulomb. ¿Y cómo lo vamos a encontrar? Bueno, aquí dice representación vectorial. La forma vectorial de la ley de Coulomb nos permite saber la dirección y sentido de la fuerza que actúa sobre la carga, como ya les dije. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar nosotros esa ley? Bueno, aquí tenemos nuestro
10 minutos, me quedan 10 minutos. Bueno, aquí tenemos nuestro sistema cartesiano y nuestras dos cargas, ¿no? Entonces, nosotros vamos a determinar esta forma vectorial poniendo obviamente lo que es nuestra magnitud de la fuerza. Y como ya hablamos, bueno, si ya sabemos que los vectores unitarios indican la dirección, bueno, sentido y dirección de un vector, pues entonces nosotros simplemente vamos a denotar nuestro vector como su magnitud con su dirección y sentido, ¿no? Pero ¿cómo vamos a encontrar ese vector unitario? Pues entonces, aquí tenemos nuestro vector unitario va a ser igual a, para empezar, nuestro vector, no nuestro vector unitario, R, simplemente para encontrar R, pues ¿qué vamos a hacer? Pues entonces, simplemente para encontrar R, pues ya sabemos que R va a ser igual a la resta, ¿no? De R2 menos R1. Eso es R. Pero ahora, ¿cómo lo hacemos unitario? Pues entonces simplemente lo vamos a dividir entre el valor absoluto de esta misma resta. Y entonces, pues eso ya nos va a quedar como R, ¿no? Lo vamos a multiplicar por nuestra magnitud de la fuerza, que es la ley de Coulomb como tal. Y entonces tenemos esta multiplicación. Pero bueno, nosotros ya sabemos que K por Q1 por Q2 entre R cuadrada va a ser nuestra fuerza. Entonces simplemente lo vamos a sustituir como la fuerza. Y ya teniendo esto, bueno, pues ya esta es nuestra representación vectorial, ¿no? De la ley de Coulomb. Y bueno, ya está. Eso creo que es no, o sea, obviamente no lo vimos, ¿no? Al menos con el profe Ayala, pues no lo vimos. Pero es bueno saberlo porque entonces ya puedes definir completamente la fuerza resultante. Bueno, o sea, la fuerza que se está aplicando sobre nuestra carga. No solamente vas a aplicar la ley de Coulomb para saber cuál es la magnitud de la fuerza, sino que con este vector unitario vas a poder denotar su dirección y su sentido. Y ya, entonces, a ver, déjame ver por qué. A ver, espérame. Ajá. Déjenme hacer una prueba tantito. Quiero checar algo. Esperen. Porque también ya se va a acabar el tiempo. Si no, mejor la reinicio y ya seguimos.